y los pacientes empiezan con una fase, ¿no es cierto?, un periodo de exposición, luego tienen un periodo que es asintomático y se pueden hacer luego sintomáticos y, bueno, principalmente cuando son sintomáticos, transmiten la enfermedad. Pensamos que desde las 24 horas o 48 horas previas podrían tener, y por lo tanto hacerse el examen de PCR previa a los síntomas carece de sentido porque va a salir probablemente negativo. Y bueno, y el paciente puede evolucionar en su cuadro clínico. Se ha descrito dos variantes genéticas, una el tipo L, que es responsable del 70%, y otro el tipo H, que es responsable del 30%, pero quiero decir que estas variantes fueron descritas básicamente en tardío febrero, probablemente en comienzos de enero. Entonces, de tal manera, porque está publicado los primeros días de enero, y esto está representando muy bien lo que pasaba en China en ese momento, que era la principal fuente, ¿no es cierto?, lugar donde estaba ocurriendo la epidemia. El tipo L en ese momento era el más prevalente era el más común y se asocia al brote de Wuhan. Y el tipo H era menos frecuente y se piensa que está fuera de China y se piensa incluso que es menos virulento. Pero la verdad es que después de lo que ha pasado en Europa, creo que hay que reordenar esta información. Esta es la información que tenemos hasta el momento, pero hay que mirar un poco. En todo caso, independientemente de que existan estas dos variantes, quiero decir de que en todos los reportes, al menos los iniciales, hasta los 2 o 3 primeros meses, el virus se mostraba tremendamente estable, con homología del 99% desde los primeros pacientes a los que fueron ocurriendo después. Esto lo digo porque han salido mucho en redes sociales que el virus mutó y se transformó en un virus más agresivo. Creo que esa información no tiene sustento y la verdad es que lo único que hace es alarmar a la población. Por eso el énfasis en mostrar estos datos filogenéticos. La epidemia, como ustedes saben, empezó en Wuhan, está la parte inicial de la curva, ¿no es cierto? Y todos los casos, la gran mayoría de los casos fueron relacionados al mercado de comida en la ciudad de Wuhan, una ciudad de 20 millones de habitantes, y supimos nosotros la epidemia cuando en China se dieron cuenta que tenía una epidemia y que era relacionada a este mercado y probablemente a animales, que nunca se pudo determinar qué animal fue, y la primera noticia fue el día de Año Nuevo o el día después de Año Nuevo. Fue precisamente en ese periodo donde la comunidad científica y médica se informó China reportó de este brote. No tenían claro el virus, no tenían claro la causa, no tenían claro ninguna otra información, solo sabían que tenían un problema. Entonces, es maravilloso como en 15 días primero detectaron que era un coronavirus, después lo secuenciaron ya el día 10 de enero, había secuenciación genómica completa, determinaron los primers específicos, los segmentos específicos que permitían diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces ya conocían las características de la enfermedad y la transmisibilidad y la gravedad, pero lo único que no tenía claro era cuál era el comportamiento epidemiológico, que la verdad es que lo he ido conociendo a través que ha ido pasando este tema. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, esto ha ido aumentando de forma progresiva, súper difícil de controlar, lo pudieron controlar en China después de mucho esfuerzo, pero a nivel global está todavía no bajo control. Las medidas que se implementaron, inicialmente fue el cierre del mercado en Wuhan, luego ya el día 15 de enero se establecieron seguimiento y ya algún tipo de cuarentena importante, pero ya llevaban un mes y medio con el brote dando vueltas, y la verdad es que la cuarentena completa ocurrió el 30 de enero, y a partir de la cuarentena completa se empezó a visualizar una disminución progresiva de los casos. La gente de OMS que visitó China y Wuhan dicen de que probablemente alrededor de los primeros días de febrero se empezó a estabilizar la curva, y la verdad que durante febrero se tendió a aplanar y la curva empezó a bajar ahora en marzo. Así que fue exitoso, pero eso no impidió que el virus se fuera de China, primero a la región de Asia, luego a Europa, y el problema es que en Europa principalmente y en algunos otros países esto no ha podido ser controlado, y de ahí la epidemia global y la pandemia que tenemos en estos momentos. Este es el cuadro actual que muestra que prácticamente todos los países del mundo tienen casos, y en todos los países del mundo, excepto en China, van aumentando, salvo algunos países que realmente han sido muy efectivos en controlar la epidemia, que podemos comentar algo brevemente después. Pero lo que vemos es que esto aumenta prácticamente en todos los países, o la gran mayoría de los países. Los datos interesantes que saqué ayer de una página que me llega información,
y que es lo que muestra, esto lo saqué anoche muy tarde, y que muestra qué está pasando con la epidemia hoy. Hay más de 340.000 casos que han sido reportados en todo el mundo, y un dato que a mí me preocupa mucho es que los primeros 100.000 casos fueron reportados en los primeros 3 meses de esta epidemia, pero los últimos 100.000 casos más recientes fueron reportados solo en los últimos 5 días. Esto para que vean cómo a nivel global esto se ha amplificado de una manera increíble. Los casos y muertes acumulados fuera de China ya hace varios días que superaron a todo lo que ya habíamos visto en China. O sea, China ya no es el principal, sino están diseminados en muchos otros países de forma muy importante. A la fecha, la transmisión, donde los casos de China con transmisión local son 81.000 casos, China se quedó pegado en los 80.000, de 70.000 a 80.000 subió muy lento y se quedó pegado en los 80.000. Y claramente ahora aporta muy poquitos casos y las muertes en China llegaron a 3.200 casos. Los casos importados a otros países donde no ha habido todavía transmisión local son más de 4.100 casos diseminados en 88 países. Esos países están en una fase muy inicial donde todavía hay algún control epidemiológico porque son casos que son exportados. Pero los casos locales, con transmisión local fuera de China, a la fecha son 233.000, o sea, ya está pasando prácticamente 3 veces, superando 3 veces los casos originales de China, totales de China, en 99 países, que suman lo que ocurre en 99 países, y las muertes fuera de China ya son 11.100, lo que supera 4 veces los datos originales que ocurrieron en China. Estos son los datos a la fecha de hoy. Y de ahí estamos hablando de una epidemia que claramente nos preocupa a todos por la magnitud de la información y por la magnitud de lo que está pasando. De cuadro clínico, que es el tercer punto que quería contarles, yo diría que los 2 síntomas por lejos más comunes son fiebre y tos. Sin embargo, esos están presentes como en el 80%, pareciera ser que en la serie chilena inicial esos síntomas fueron menos frecuentes que lo que está reportado en la literatura. Y después vienen una serie de otros síntomas constitucionales como mialgia, dolor de cabeza, dolor, o respiratorio como rinorrea, dolor de garganta, que claramente son menos comunes. Ahora, fiebre y tos, más podrían haber algunos otros síntomas dentro de lo que hay que considerar los síntomas gastrointestinales, que tienen buena frecuencia, porque parece que el receptor no solo está de los inhibidores de ECA, no solo está en el pulmón, sino también en el intestino. Pero síntomas de alarma es la disnea, o sea, fiebre y tos y cualquiera de esos síntomas menores, pero la disnea es el síntoma de preocupación porque este virus, si la gran complicación en su evolución es que el paciente hace disnea porque es la neumonía la gran complicación. Y esta neumonía es básicamente debida a un daño alveolar difuso que produce, por lo tanto son neumonias que abarcan prácticamente todo el territorio pulmonar y de ahí la insuficiencia respiratoria. El laboratorio no tiene nada particular, solo que hay linfopenia con leucopenia, debido a una linfocitopenia más o menos importante. Y la evolución, como les decía, el paciente puede persistir. La evolución grave, más habitual, es que el paciente persiste con fiebre durante la primera semana y en algún momento se agrega la disnea, ¿no es cierto?, que puede ser progresiva y puede llevar al paciente a UCI con dificultad respiratoria. Y bueno, y de ahí algunos pacientes van a tener una evolución un poco más benigna, que van a estar una semana o algunos días en ventilación mecánica, y algunos otros pacientes se van a quedar pegados, como lo hemos visto en la ventilación mecánica, como lo hemos visto en Chile. Entonces, de ahí que esta enfermedad produce frecuentemente un compromiso monopulmonar y es la ventilación mecánica el recurso que va a ayudar a tratar estos casos más graves que se han visto. Mortalidad. Un tema importante, y la mortalidad descrita en globos del orden del 3,4%, y la mortalidad, yo diría, el drive, el marcador más fuerte de mortalidad es la edad. Ya sobre los 50 años lleva 1,3 la mortalidad, sobre los 60 3,6, sobre los 70 8% y sobre los 80 14%. De tal manera que la edad es el marcador más potente como predictor de enfermedad. Ahora se asocia frecuentemente a enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica. Yo diría esos son los pacientes que van a tener más dificultades
probablemente también se agrupan dentro de los pacientes de mayor edad. Sin embargo, la mortalidad tiene un fuerte componente local y está muy llevada por la cantidad de test que se hacen afuera. Entonces tenemos mortalidades bien variables. La mortalidad en China reportada del 4,3% global, ya al principio decíamos 2%, pero eso subió a 4,3% porque ya los casos más graves ya se resolvieron de alguna manera. En Italia la mortalidad del 9,2%, una tremenda mortalidad, probablemente tiene que ver con que hay mucho adulto mayor enfermo y, bueno, y se ha muerto, digamos. Probablemente tiene que ver con la población más envejecida. España, mortalidad del 6,5%. Mortalidades muy, muy altas que probablemente están relacionadas a la población, pero también hay que, prácticamente en Europa no se hace test a personas a menos que se hospitalicen. Una política muy común en los países europeos es que ya no están haciendo test comunitarios, sino solo se le hace el test cuando se va a hospitalizar el paciente. Entonces, de ahí la mortalidad es tan alta porque los numeradores en realidad no son tan altos como el que tenemos nosotros acá en Chile. País interesante es Alemania, 26.000 casos con 111 muertos, mortalidad 0,4%, y el caso más interesante para mí es Corea del Sur, que llevaba la misma tendencia que los países europeos y se desmarcó, quedó con 8.000 pacientes, 8.000 o 9.000, con una mortalidad del 1,2%, y ahí lo que se lee es que la mortalidad, por ejemplo, los mejores marcadores de mortalidad son algunos países que hacen harto test porque nos permite tener una mortalidad que se aproxima más a la real y se supone que es del 1%. Corea del Sur es un buen ejemplo porque ha hecho mucho test y tiene una mortalidad que es del 1%, y lo otro que también hubo mortalidad del 1% fue lo que pasó en los cruceros, ¿no es cierto? Se afectó mucha gente con una mortalidad también alrededor del 1%. Entonces esas dos situaciones nos dan una mejor margen e idea de la mortalidad global de la enfermedad. Aún así, los casos son tantos que la mortalidad y los números son realmente muy elevados. El diagnóstico preciso con PCR, hay un tamizaje que se hace con el gen E, y también el diagnóstico preciso se hace con el gen de la ARN polimerasa o con el gen de la nucleocápside, ¿no es cierto? Nosotros en la red de la Universidad Católica tenemos uno en uno de los laboratorios y otro en el otro de los laboratorios, uno en el laboratorio de biología molecular y virología, y el otro en el centro de diagnóstico, ¿no es cierto?, en el laboratorio de microbiología. Así que están disponibles y tenemos los dos test, y la sensibilidad se habla del 60-80%. La verdad es que yo diría que tiene una buena sensibilidad, pero va a depender de la población. Sin embargo, un caso muy sospechoso o grave que tiene una clínica muy sugerente, uno debiera, en principio, por todas las consecuencias epidemiológicas que pueden haber, considerar que va a seguir siendo un coronavirus. Entonces, si clínicamente es un coronavirus, yo creo que a pesar de que el test sea negativo, hay que seguirlo considerando por todo, en el mismo sentido, y repetir los exámenes si es necesario. Hay otros test, antes de pasar a otro tema, hay otros test, como ha salido mucho test de anticuerpos, IgG, IgM, pero esos test son más bien, y se ha ofrecido mucho, y ha llegado por las páginas sociales, por las redes sociales, se ha ofrecido mucho, pero esos test son más bien para un diagnóstico más tardío, más avanzado, para otro tipo de estudios, probablemente en otro momento de la epidemia. Pero interesantemente, este fin de semana, la FDA aprobó un test de Cepheid, que es un test para detectar antígenos, y ese test podría usarse masivamente. Me imagino que es como un test pack que permite un diagnóstico en 45 minutos en el point of care, como llaman ellos, por ejemplo en el laboratorio de urgencia o donde se están atendiendo los pacientes con la enfermedad, ¿no es cierto? Así que se puede implementar. Entonces, ese test salió, probablemente lo van a usar en Estados Unidos, y esperamos que pueda ser distribuido al resto de los países del mundo, porque podría ayudar mucho a mejorar la capacidad diagnóstica. En relación a Chile, cifras crudas, los datos del fin de semana: 537 pacientes, y esta es la distribución por regiones, ¿no es cierto?, principalmente región metropolitana, una mayoría de los casos, pero Ñuble y Biobío llevan como en segundo y tercer lugar, la región de los lagos también importantemente. Los datos de hoy que los dio el ministro, y probablemente ustedes los conocen, con un poquito más de detalle. Los casos totales fueron 746, como saben, vamos a analizar un poco cómo ha ido subiendo esta curva, y más adelante, y los hospitalizados son 34, lo que da un 4,5%,
y lo que nos da, cuando en realidad hospitalizados esperábamos un 15%, esas son las cifras que daban en general. Ventilación mecánica hay 11 pacientes, un 1,4%, cuando las cifras dadas de pacientes críticos era 5%, y muertos 2, 0,4%, cuando lo esperado no era 0,2, sino era, 2 a 4%, que son las cifras esperadas de mortalidad. Entonces, o por lo menos reportan en otras series. Por lo tanto, los números nuestros son muy bajos en casos graves, pero está dado porque tenemos números muy altos en detección afuera en la comunidad, y por eso que tenemos esos datos. Y también son precoces porque recuerden que estos datos están dados de una población predominantemente que tiene más facilidades y mejores condiciones socioeconómicas, y cuando llega a poblaciones más vulnerables esta situación podría cambiar, es lo que me preocupa a mí probablemente para las semanas que vienen. Otros datos de los casos graves, bueno, ahí están distribuidos los pacientes de ventilación mecánica que habían, hospitalizados, que habían el fin de semana, Santiago principalmente, pero algunos otros en regiones, y un dato interesante, un 30%, diría un 60% son menores de 50 años, así que ojo, las personas jóvenes no hacen una evolución tan benigna como pensábamos, requieren hospitalización, a lo mejor no se mueren, están hospitalizados pero no se mueren, pero lo van a pasar mal, y si uno suma son casi un 85% bajo los 60 años. Afortunadamente tenemos menos población mayor, y eso nos ha protegido de tener datos que no sean tan buenos, y la red de salud está protegida, o sea, está preparándose, ¿no es cierto? Y los datos del ministerio hablan de que vamos a tener 1.600 camas, 1.672 camas de intermedio y 2.153 camas de intensivo. Y la verdad que hablan de muchas camas disponibles en nivel de menos complejidad, pero la verdad es que estos pacientes cuando se hospitalizan es por neumonía y van a llegar probablemente a un intermedio o a un intensivo. Para terminar, quería ponerlo en perspectiva solamente dos o tres diapositivas más. Esta es la curva de todos los países, la grande que va afuera, pero fíjese bien que se marca fuertemente en algunos países. El de más abajo es Hong Kong, que habla de cierre de clase, cuarentena y respuesta de la comunidad, es muy importante. Singapur sigue por abajo, estricta cuarentena en la regla y con mucho contacto de todos los casos, o sea, probablemente mucho examen y seguimiento. Japón, fuertes normas sociales alrededor de la higiene de manos, pero para mí el país más emblemático en esto, y que para mí como el que yo sigo como más de cerca, es Corea del Sur. Corea del Sur estaba igual que España, igual de Italia, y estaba peor, estaba en el segundo lugar después de China, iba llegando a los 1.000 casos, y Corea del Sur, con su política agresiva de exámenes, huge testing program, dice ahí, y mucho aislamiento de contacto, o sea, con las mismas políticas que estamos tratando de implementar en el país, Corea del Sur logró aplanar la curva de una manera increíble, con una mortalidad que es menor del 1 o alrededor del 1%, como demostré anteriormente. Entonces hay que mirar Corea del Sur, hay que mirar estos países que han sido exitosos, diría yo, en controlar o aplanar la curva de la epidemia. Entonces hacia allá tenemos que apuntar. Otro dato importante que salió en The Economist el fin de semana, gracias, me lo hicieron llegar gente de nuestro departamento. Quería mostrarles que Corea del Sur, si ustedes ven la barra del tercer lugar, es la barra que no me atrevo a tocar el texto de capa que cambia de diapositiva. Bueno, la del tercer lugar dice el número de testeo, 5.567 Corea del Sur, y por lejos tiene mucho más test que Francia, que prácticamente no tiene nada, Inglaterra tampoco, España nada. O sea, prácticamente muy poco test, solo para los casos más graves que se hospitalizan. Bueno, eso ha sido importante porque ha logrado contribuir a controlar la epidemia, y ahí está la muestra. Y lo otro importante que sale acá en esta barra es que en este gráfico es que lo de abajo es el stock market, o sea, las pérdidas en la economía, ¿no es cierto?, han sido muy significativas para todos estos países, pero quizás teniendo esa política más agresiva de examen en Corea, ha tenido menos pérdidas desde el punto de vista económico. Así que hay que considerarlo, y una de las cosas que las políticas de la autoridad sanitaria han promulgado, muchos exámenes y políticas de contención social y de distanciamiento social. Son las dos líneas con las cuales se ha trabajado y creo que pueden ser exitosas. La siguiente, a ver, parece que ahí sí.
Lo, lo otro importante es mostrar de que la curva que entregó el Ministerio, que es conocida por todos ustedes, tiene una curva muy bien pesada y muy calculada, que nos hablaba de que hacia fin de mes íbamos a tener alrededor de 20.000 a 40.000 casos. Bueno, lo que hemos visto es que la curva que predecía un poco lo que estaba pasando en Chile, que era más bien exponencial, yo puse aquí los datos del día a día, de los últimos 4 días, ha sido más bien lineal. O sea, hemos aumentado de 100 en 100 casos prácticamente cada día, contrario a la curva exponencial que iba aumentando, doblando los números de casos totales. Esta curva hablaba de 1.300 casos al día de ayer y el día de ayer en la noche hemos tenido 746 casos. Si esto sigue así, es un buen dato, una buena novedad, pero ningún caso para relajar la medida ni nada. O sea, al contrario, seguir insistiendo y aumentando la política, ¿no es cierto?, que en las dos líneas que ha trazado la autoridad sanitaria. Finalmente, quería decirles que el mensaje más importante es que tenemos que actuar juntos, unidos. Hay expertos que están haciendo la pega por nosotros y tomando las decisiones difíciles. Creo que las decisiones se han tomado más precoces que en Europa. El cierre de clase fue 13 días antes, el día 13 del primer caso, en cambio en Italia fue en el día 30 y se tomó con 75 casos y no con 3.000 como se tomó en Italia. Así que todas esas medidas han ido antes, todas las otras medidas que han seguido han sido antes y han sido progresivas, de tal manera que nos ha dado tiempo para ir adaptando toda nuestra cultura a este nuevo escenario y creo que, claro, se puede hacer más, pero creo que hay que ir siguiendo la evolución porque esta curva y esta manera como ha ido evolucionando está dando la razón en algún sentido de que pudiera funcionar. Sin embargo, como les digo, no podemos cantar ni victoria y mucho menos relajarnos. Y en segundo lugar, tenemos que mirar qué va a pasar cuando se mueva hacia poblaciones más vulnerables. Con esto termino mi presentación. Ya no me dejan avanzar más diapositivas, parece que me castigaron. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar atentamente. Muchas gracias, doctor Labarca. Les pedimos que se quede ahí, por favor, porque hay varias preguntas. La primera de ellas la hace Jorge Verdugo. Jorge, te estamos escuchando, a ver si puedes ver quién preguntó tu pregunta. Jorge Verdugo. Jorge Verdugo, te escuchamos. Ya, bueno, parece que no está con audio, pero bueno, la pregunta la hago yo. ¿Qué hay de la anosmia como síntoma? Algunos reportes hablan de que podría ser un síntoma predictor. ¿Qué dice el doctor Labarca? Me lo preguntaron hoy día en TVN, yo no lo había escuchado, pero me parece que está descrito la anomia, la alteración del gusto y del olfato. Probablemente está dentro de los síntomas curiosos o que pueden acompañar, pero tanto como un síntoma predictor no estoy tan seguro. Para mí el síntoma más predictor es el compromiso del estado general, que es lo que escuchaba de muchos pacientes, compromiso del estado general, y a las 24 horas aparece la fiebre. La verdad es que hay un popurrí de síntomas asociados, pero todo eso no tienen una frecuencia que va más allá del 30%, máximo 40%, pero casi todos esos síntomas asociados, incluyendo otros síntomas respiratorios, son de una baja incidencia y son más bien síntomas acompañantes. Pero si uno mira lo frecuente, lo que dije, fiebre, tos y el signo de gravedad es la dificultad respiratoria y muchos síntomas acompañantes, tanto respiratorios como gastrointestinales. Pero la anomia está escrito, por lo que yo escuché y se comentaba en la mañana, con nuestro especialista está escrito. Perfecto, muchas gracias. Ahí apareció Jorge. Jorge Verdugo, te escuchamos con tu pregunta, por favor. Sí, no, tenía también otra pregunta. La primera pregunta la hacía porque algunos reportes también indicaban que la anomia podría ser un síntoma predictor en el fondo de severidad de la enfermedad, entonces por eso en realidad lo preguntaba. Y la segunda pregunta tiene que ver con qué pasa con el reporte que habla de una mortalidad asociada al uso de ventilación mecánica invasiva en los pacientes con coronavirus, ya que se habla de que incluso son cifras como muy alarmantes, hasta un 97%. ¿Cómo podemos sacar alguna conclusión de eso o no? Yo creo que Gracias, no. Jorge. Yo creo que se mueren los que caen en ventilación mecánica un 97%.
¿Eso te entendí la Sí, pregunta? sí, ese era el dato, esa era la pregunta. Nada, no, para nada. De hecho, dos cosas. Yo he estado todos estos días con intensivistas conversando que han tenido pacientes de ventilación mecánica y ya han sacado, por ejemplo, en la Indisa ya han salido varios pacientes, no sé si varios, pero uno que otro paciente, los poquitos que han tenido, han salido de ventilación mecánica sin mayor problema. Y de hecho me lo dijo, ¿no? Tengo un paciente ventilado, pero va a salir sin problema, y salió, y ahora conectaron a otro paciente que cayó. Pero, y lo que ha dicho el ministro, como tú ves, es que hay, por ejemplo, cada día 7 o 8 pacientes de ventilación mecánica, pero él habla de 1 o 2 críticos que son los que tienen falla multiorgánica o una ventilación mucho más dificultosa. Obviamente va a depender también si ese paciente tiene patología cardiovascular de base o pulmonar, yo diría más bien pulmonar o tiene alguna otra condición. Pero no, para nada. O sea, la gente joven en general debiera salir adelante en su mayor proporción. Perfecto, gracias, doctor. Nos hacen otra pregunta muy cortita por Facebook Live. Nos dicen si hay que tener algún cuidado especial con animales, particularmente gatos. Esto nos lo pregunta Catalina. Lo hemos preguntado harto respecto al rol de los animales, pero yo creo que es un rol bien secundario y yo no tendría ningún cuidado. Los animales no tienen, en Chile no andan hasta donde yo sé, con coronavirus, y no creo que tengan esta enfermedad. Ahora, si alguien tiene coronavirus, yo no llevaría al gato a que haga reposo en la cama conmigo, digamos. No, lo sacaría también dentro del ambiente familiar. Pero no, los animales en el contexto actual que está ocurriendo en las casas no deberían ser ningún problema. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta de Cristóbal Reyes en relación a Corea del Sur. Cristóbal, ¿estás por ahí? ¿Aló? Interesante. ¿Me escucha? Sí, Cristóbal, te escucho. Hola, buenas tardes, doctor. Doctor, tenía una consulta. ¿Ah? Se ha hecho en Corea del Sur, los test que se han sido a población general o solo a pacientes sintomáticos. Yo creo que lo que se ha hecho es hacer mucho test probablemente a los sintomáticos, a todos, y de alguna manera ellos hablan de una política muy agresiva. Es muy probable que le hagan también test a algunos de los contactos que son de más riesgo, que yo creo que lo extendieron de los sintomáticos a pacientes contacto, pero probablemente lo que pasa es que el rendimiento, cuando lo lleva a pacientes que son contactos, el rendimiento es muy bajo del test. Hay un experimento, no sé si experimento, no lo quiero llamar experimento, pero porque no es practicable, pero en el norte de Italia, al lado de Venecia, hay una ciudad chica, a propósito lo mismo del test, que se puede conectar con lo que tú me dices. Hay una ciudad chica en el cual se le hizo test a toda la población, creo que son 3.000 personas. Encontraron 3% de test positivo, no recuerdo si estaban sintomáticos o no, a lo mejor sí, con algunos síntomas, pero no lo sé. Y 10 días después volvieron a repetir también el test a toda la población, o sea, los pusieron en cuarentena, aislamiento, cuarentena, lo que fuera necesario, y 10 días después repitieron el test a toda la población. Y lo que pasó es que encontraron un 0,3%, lo volvieron a poner en aislamiento, y ese lugar de Italia es una isla prácticamente que no tiene nada que ver con toda la epidemiología que lo rodea. O sea, el test intensivo, digamos, pues resulta acompañado de todas las medidas epidemiológicas que vienen a continuación. Ahora, no es practicable hacerlo en toda la población, obviamente, pero yo creo que la política de hacerlo como lo estamos haciendo nosotros es una política que claramente apunta a eso. Creo que de todos los test que se hacen en Chile, un 0,3 o 3% sale positivo, y son en pacientes sintomáticos. Así que hay que ver que ya el grupo de los sintomáticos, cuando se usa de forma extensiva, igual la recuperación de positivo es relativamente baja. Gracias, doctor. Nos llega otra pregunta a través de Facebook Live. Recuerden que estamos transmitiendo en 2 plataformas, Zoom y Facebook, de Claudia Sepúlveda Díaz, que nos dice, si uno fue contacto de un contacto positivo y uno toma el aislamiento, después de cumplir con el aislamiento por 14 días, si la persona no presenta síntomas, ¿es necesario igual hacerse el examen? A ver, el contacto
de riesgo se define contacto de alto riesgo y bajo riesgo. El contacto de alto riesgo es aquel que tiene que hacer cuarentena. Y el contacto de alto riesgo es aquella persona que está a una distancia menor de 1 metro de una persona que tuvo coronavirus positivo. ¿De acuerdo? Ahora, el contacto del contacto, estamos hablando que es contacto de una persona que está asintomática y que a lo mejor está durante todo el periodo o nunca tuvo la enfermedad. Por lo tanto, el contacto del contacto de riesgo es una persona que no necesita cuarentena, pero que sí necesita aislamiento social. A esa persona, que se llama contacto de bajo riesgo, se le recomienda distancia social a 1 metro durante el periodo de los 14 días por la eventualidad de que hubiese habido una cadena de transmisión. Pero recordemos que el contacto de riesgo está asintomático, por lo tanto los asintomáticos en general transmiten con mucha menos probabilidad la infección. ¿Fui claro? No, porque es un poco enredado estos contactos, pero creo que fui claro. Sí, perfecto, muy bien. Daniela Pereira del Río nos pregunta si hablará o se considerará o cuál es su opinión con respecto a secuelas en pacientes ya recuperados. Interesante pregunta. Mira, probablemente la persona joven o la persona que estuvo hospitalizado con una neumonía probablemente no van a tener secuelas respiratorias. Ahora, las personas que van a quedar con secuelas respiratorias son los que tienen ventilación mecánica prolongada. Por ejemplo, esos pacientes que habla el ministro, que ya varios días en la UCI, que ve que están difíciles y que van a tener una ventilación más prolongada y que puede tomar, no sé, 2, 3, 4, 5 semanas. Esas personas probablemente van a quedar con un grado de patología restrictiva pulmonar que es producto, ¿no es cierto?, de la ventilación mecánica y de la misma enfermedad. Y en eso se parece a otros pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada. Otra secuela que no la conversamos ahora, pero que tiene mucho que ver con lo que viene a continuación, es la secuela psicológica, porque les encargo ser mayor y tener un coronavirus, digamos, conociendo todo lo que puede pasar con el paciente. Entonces, probablemente el tema psicológico, tanto para los pacientes como para el personal de salud, es un tema que uno debería considerar. Yo creo que esa va a ser la segunda secuela probablemente más importante, digamos. En el resto de los parénquimas y otras cosas, hasta donde yo sé, no hay mayor probabilidad de tener secuelas. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que nos llega también por Facebook Live de parte de María Paola Arellano, nos han llegado muchas preguntas, hemos tratado de ordenarlas, es ¿a partir de cuándo un enfermo deja de ser contagioso? Buena pregunta, doctora Arellano, buena pregunta, porque sabemos que más o menos las personas son contagiosas desde 24 a 48 horas previo a los síntomas. Eso al principio no lo teníamos tan claro, pero ahora la recomendación de la OMS va en ese sentido. Y la indicación de retirar las medidas de aislamiento actualmente, según la OMS y las recomendaciones generales, son 2 semanas después de que el paciente se hace, por lo menos desde que desaparece la fiebre o se hace asintomático en su mayor manera. De tal manera que esa persona debiera estar con las mismas medidas 2 semanas después de que se recupera. Si estuvo enfermo una semana completa, hay que agregarle 2 semanas más a partir de esa fecha. Esa sería como la medida para poder dar de alta a un paciente. Claramente también hay guías que recomiendan hacer 2 test, pero eso para pacientes hospitalizados, 2 test que muestren que sean negativos. Eso en la práctica es impracticable. Así que yo me quedaría con la medida de las 2 semanas después de que se hace asintomático. Perfecto, muchas gracias, doctor Labarca. Han llegado gran cantidad de preguntas, no tenemos más tiempo para resolverlas, pero le agradecemos. Yo estaba dispuesto a resolverlas todas, pero si usted no me da la posibilidad... Pero esta no será la última sesión, no se preocupe, estamos recién comenzando. Pero hay que darle paso a las demás sesiones que son también muy importantes. Gracias.